Es mis hermanos, cómo atiende el buen pastor a sus ovejas. Este es el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres tan bueno, tan generoso. Extiendes de manera generosa y plena tu bondad en nuestras vidas. De verdad, Señor, estamos profundamente agradecidos contigo por ello. Gracias, Señor. Alabado seas. Pero, Señor, en esta hora, en este culto que traemos para ti, queremos ser entendidos en tu palabra, que tu palabra esté abierta para nosotros con claridad. Háblanos, mi Señor, habla a esta tu iglesia, habla a cada uno lo que cada uno necesite. Tu palabra, Señor, es pertinente para cada necesidad de cada uno de nosotros y hablas precisamente a nuestras necesidades. Pues, mi Señor, te suplico en Cristo Jesús que tu palabra hable a las necesidades de mis hermanos y nos muestre, mi Señor, tu persona, tu voluntad, lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Por favor, mi Señor, por favor. Si es el caso, sana, mi Señor. Si es el caso, restaura. Si es el caso, dirige. Si es el caso, corrige con tu palabra. Si alguno, mi Señor, necesita disciplina, disciplina pues también con tu palabra. Hazlo así, mi Dios. Y Padre, permítenos ser alimentados con tu palabra. Por favor, mi Señor, que tu palabra penetre hondo, profundo en mentes y corazones. Y te pido también, mi Señor, que me concedas, Padre Celestial, exponer tu palabra para darte la gloria a ti, para honrarte a ti. Por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Cómo trata Jesús a sus ovejas? Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, acerca del Salmo 23, mis hermanos, y la verdad es que todo el Salmo 23 lo que estamos viendo es acerca de la bondad de Dios. Por eso esta serie, mis hermanos, se llama Viviré en la bondad de Dios, porque así es, mis hermanos, todo el Salmo 23 se trata acerca de la bondad de Dios, mis hermanos. Y aunque solo tiene 6 versículos este salmo, solo tiene 6 versículos, mis hermanos, pero hay 10 beneficios, 10 maneras, mis hermanos, en que la bondad de Dios puede aplicarse a nuestras vidas, mis hermanos. Hemos visto ya prácticamente la mitad de este salmo, mis hermanos, prácticamente lo hemos visto. Y vamos a estar empezando la segunda mitad de esta serie, mis hermanos. De hecho, es la 7ª predicación, mis hermanos. Y quisiera en esta mañana que empezáramos la meditación el día de hoy y leyéramos el Salmo 23, mis hermanos, lo leyéramos y lo leyéramos tiene 6 versículos. Yo, perdón, en el boletín puse 23 del 1 al 5, disculpen, pero tiene 6 versículos, mis hermanos, si lo pueden corregir allí. Y vamos a leer este pasaje, el que tienen en su boletín, mis hermanos, no en su Biblia o en la pantalla si lo quieren ver, y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Vamos a leer juntos, dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén, mis hermanos, amén. Saben, mis hermanos, en este pasaje del Salmo 23 hay muchas metáforas
¿Qué es una metáfora, mis hermanos? Es una comparación. A veces las metáforas, mis hermanos, o las comparaciones, uno utiliza la palabra como. Ese es un símil, mis hermanos, utilizamos la palabra como. Pero a veces, mis hermanos, en el lenguaje escrito y también hablado, decimos algo y no utilizamos la palabra como, sino ponemos un ejemplo, mis hermanos, y eso es una metáfora. Es una metáfora, aunque no utilicemos la palabra como, mis hermanos, que es un símil. David, mis hermanos, quien escribió este salmo, era un pastor. Y aquí, mis hermanos, está hablando en este salmo de las varias maneras como Dios quiere expresar su bondad en nuestras vidas, mis hermanos. Así que en esta mañana yo quisiera que nos centremos en particular en el versículo 4. Si ustedes lo ven allí en sus boletines, mis hermanos, en la pantalla, el versículo 4 dice: tu vara y tu callado me protegen y me confortan, dice el pasaje. En otras palabras, mis hermanos, como dice la versión Reina Valera de 1960, tu vara y tu callado me infundirán aliento, mis hermanos. Es la misma, pero es otra manera de decirlo, mis hermanos. Pero aquí hay una comparación o una metáfora, un símil. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, esto de tu vara y tu callado? Son claramente dos tipos de instrumentos que utilizaban los pastores, mis hermanos. Es eso. Pero la pregunta que debemos hacernos, la vara y el callado, ¿cómo pueden traer tranquilidad a nuestras vidas? ¿Cómo la vara y el callado del buen pastor, que es Jesucristo, pueden traer tranquilidad a tu vida? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué significa esto, mis hermanos, de que tu vara y tu callado me protegen y me confortan, o tu vara y tu callado me infundirán aliento? ¿Cómo estas dos herramientas que utilizaba un pastor, mis hermanos, un pastor de ovejas, representan esto? ¿Cómo pueden traer tranquilidad a nosotros, mis hermanos? ¿Y cómo podemos entenderlo a nuestro tiempo actual, mis hermanos? Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que la vara y el callado eran dos instrumentos. Uno, la vara, mis hermanos, que medía aproximadamente unos 60 centímetros, de 50 a 60 centímetros de longitud, era un arma, mis hermanos, defensiva. Es decir, mis hermanos, la vara que utilizaba el pastor era para, mis hermanos, pues ahuyentar a un león, ahuyentar a algún animal que quisiera hacer daño a las ovejas. En realidad era un arma defensiva, mis hermanos. Era un arma utilizada para ahuyentar a los enemigos de las ovejas. Pero el callado, mis hermanos, servía para ser utilizado con las ovejas. Y quiero expresarles, mis hermanos, esto precisamente. ¿Qué es lo que son la vara y el callado? Ustedes lo pueden anotar, mis hermanos, allí en sus boletines, en sus hojas, en las notas de la predicación. ¿Qué es la vara, mis hermanos? Es una herramienta, y si lo pueden poner, mis hermanos, lo quieren anotar, para custodiar y proteger. Para custodiar, guardar y proteger a las ovejas. ¿Saben? Las ovejas son esencialmente animales muy indefensos. No tienen garras, no corren rápido, sus dientes no son muy afilados porque comen hierba, mis hermanos. En realidad son animales bastante indefensos, son lentos, mis hermanos. Y algunos dicen, no sé si haya una manera de medir la inteligencia de estos animales, pero son un poco tontas las ovejas. ¿No es así? Pero, mis hermanos, sin un pastor, un rebaño de ovejas, mis hermanos, es presa fácil para cualquier tipo de depredador, lobos o cualquier animal. Y alguien tenía que proteger a las ovejas, al rebaño. Y la vara, mis hermanos, es una herramienta defensiva para luchar contra los depredadores o los enemigos o adversarios de las ovejas. Así que es esto. Pero, ¿qué es un callado, mis hermanos? Un callado, y ustedes lo pueden ver, la figura que yo he colocado aquí, mis hermanos, la figura que he colocado en este punto. Se ve poquito allí, mis hermanos, allí se ve poquito esta figura. Trae un callado, es un instrumento largo, mis hermanos, aquí. Y tiene este instrumento, mis hermanos, este instrumento largo tiene un asa. ¿Para qué sirve, mis hermanos, un callado? Bueno, un callado, mis hermanos, es una herramienta para guiar y dirigir. Vean, noten ustedes la diferencia. La vara es para proteger, para custodiar, para guardar.
Pero un cayado, mis hermanos, es una herramienta para guiar y dirigir, mis hermanos. Para eso sirven estas dos herramientas que utilizaban los pastores. Las ovejas, mis hermanos, tienen una tendencia a vagar. El cayado de un pastor, mis hermanos, tiene esa parte encallado en forma pues torcida, mis hermanos, como un asa para jalar a las ovejas, para jalarlas, mis hermanos, o para empujarlas también. Uno puede controlar a una oveja con un cayado, mis hermanos, porque tiene esta forma como de gancho, mis hermanos, y puede hacerlo así. Es como cuando están allí el rebaño, mis hermanos, si uno quiere una oveja en particular, los pastores lo que hacen es con el cayado toman a la oveja en particular y dejan a las otras allí. O pueden, mis hermanos, las ovejas, que les gusta también hacer esto, igual que a las cabras, mis hermanos, aunque las cabras hacen una cosa diferente o más acendrada, pueden estar en colinas, mis hermanos, las ovejas, 50, 60, 70 grados, mis hermanos. Una vaca jamás podría estar allí, porque puede caerse, pero las ovejas, mis hermanos, frecuentemente están allí o también cerca de los acantilados, cerca del borde, mis hermanos. Y un pastor utilizaba un cayado, mis hermanos, para acercar a la oveja, mis hermanos, a traerla así. O por ejemplo, si una oveja caía en un arbusto, mis hermanos, lleno de espinas, con un montón de espinas, mis hermanos, bueno, un pastor sería doloroso acercarse, entonces utilizaban el cayado para sacar a la oveja de estas espinas o de estos arbustos, mis hermanos, llenos de espinas. Así lo hacían. Entonces, el cayado era una oveja para guiar, mis hermanos, a las ovejas o para sacarlas del atolladero, de un aprieto, mis hermanos. Así es. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que significan estas dos herramientas? Una es una vara y un cayado, pero ¿qué significan, mis hermanos, estas herramientas? ¿Cuál es el significado de la vara y el cayado? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, si lo quieren anotar, la vara representa poder y autoridad. Eso es lo que representa, si lo quieren anotar. Es como el pastor que está diciendo allí, yo estoy a cargo y tengo el control. Yo estoy a cargo de este rebaño y tengo el control, mis hermanos. Y la verdad, mis hermanos, a veces estos instrumentos se utilizaban, no solo los pastores. Cuando uno observa jeroglíficos egipcios, mis hermanos, uno puede observar, por ejemplo, al emperador egipcio, al faraón, mis hermanos, tenía un cayado en una mano y en otra tenía una vara. Si ustedes lo ven, a veces estaban cruzados, mis hermanos, una vara y un cayado. Así lo utilizaban, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la vara significaba, mis hermanos, precisamente autoridad. Y de allí han derivado los cetros, mis hermanos, por ejemplo, el que utilizan los reyes. Yo he tenido la oportunidad de estar en la Torre de Londres, mis hermanos, viendo allí donde están pues todas las joyas que utilizan los reyes de Inglaterra, y utilizan, mis hermanos, un cetro, en realidad era una vara, mis hermanos, en la antigüedad, pero ahora lo hicieron de oro y la hicieron más bonita, mis hermanos, pero lo que significa en realidad es autoridad, mis hermanos, es esto. Y lo que está diciendo, mis hermanos, de un emperador o de un rey es: yo estoy a cargo de la nación, soy la autoridad, estoy a cargo de esto, mis hermanos. Bueno, quiero decirles también, mis hermanos, que a lo largo de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el buen pastor, mis hermanos, precisamente está a cargo de nuestras vidas. Él está a cargo de ti y de mí. Y es así, mis hermanos. Ahora, en segundo lugar, quiero decirles lo siguiente también. El cayado, mis hermanos, representa cuidado y compasión. En contraste con la vara, mis hermanos, si pueden escribirlo esto: cuidado y compasión, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Cuando la Escritura nos está diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, quiero decirles, mis hermanos, primer versículo, Hebreos 13:20. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Este pasaje dice así: nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas. Así dice, mis hermanos, allí en la carta general en Hebreos 13:20, mis hermanos, dice de esa manera, mis hermanos. Piensen esto: Jesús, el gran pastor de las ovejas, el buen pastor, mis hermanos. Precisamente Jesús hace estas dos cosas, mis hermanos: custodia y protege, pero también guía y dirige. Y también, mis hermanos, si ustedes revisan el gran pasaje del capítulo 10 de Juan, que es precisamente uno de los pasajes que tenemos que aprender en esta semana del versículo espada, mis hermanos, Juan 10, y hay que aprenderlo en esta semana. Pero si ustedes ven, mis hermanos, Juan 10, 10 y 11, mis hermanos, dice allí, hablando acerca de Jesucristo, y Jesucristo hablando acerca de sí mismo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, mis hermanos. Precisamente Jesús, mis hermanos, el buen pastor, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa esto de ser buen pastor? ¿Qué es lo que significa? Porque hay de pastores a pastores. Hay pastores a los cuales, mis hermanos, como dice la Escritura, son asalariados y no les importan las ovejas. Pero al dueño de las ovejas, ese es un buen pastor porque le importan las ovejas, mis hermanos. Precisamente, el Salmo 23 de eso nos está hablando. El Señor dice: yo soy pastor, el Señor es mi pastor, mis hermanos. Y entonces la idea es esta: ¿cómo trata el buen pastor a sus ovejas? ¿Cómo las atiende el buen pastor a sus ovejas? ¿Cómo las trata? Porque allí, mis hermanos, el buen pastor allí está poniendo, mis hermanos, su carácter y también su nombre y su fama. ¿Cómo trata a sus ovejas, mis hermanos? Bueno, pues igual que un pastor físico, mis hermanos, que utiliza una vara y un cayado para, pues, proteger y guardar a las ovejas y guiar a dirigir, nuestro Señor, el buen pastor, también, mis hermanos, quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere guiarnos, quiere guardarnos, quiere protegernos y dirigirnos. ¿Y cómo lo hace, mis hermanos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Señor atiende, el buen pastor, cómo atiende a sus ovejas? Bueno, en esta mañana quiero decirles 5 maneras, 5 cosas, mis hermanos, de cómo el buen pastor nos trata y a ti y a mí. Y lo ha hecho, estoy seguro, mis hermanos, en diferentes maneras, en diferentes situaciones, a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, mis hermanos, el buen pastor, si es el buen pastor, cómo nos trata? ¿Cómo nos atiende, mis hermanos? Y eso es esta predicación. En primer lugar, y quiero hablarles acerca de estas 5 cosas. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo nos trata el buen pastor? ¿Cómo nos atiende? Bueno, primero, mis hermanos, si tú y yo le traemos, mis hermanos, nuestras heridas, Jesús nos muestra compasión. ¿Lo pueden anotar? Si traemos nuestras heridas, Jesús nos muestra compasión. Es decir, mis hermanos, cuando venimos delante de nuestro Señor y le decimos: Señor, tengo un problema, tengo una situación difícil con mis finanzas. Señor, tengo un problema con mis emociones. Señor, tengo dificultades con mis relaciones. Señor, realmente estoy herido, estoy débil o estoy deprimido, estoy ansioso, estoy enojado o estoy lastimado. He sido traicionado. Alguien me ha sido infiel. ¿Saben, mis hermanos? Cuando llegamos así delante de Dios y le decimos eso, el Señor responde. ¿Cómo? Mis hermanos, no regañando, sino sirviendo. Mis hermanos, sanando. Vean ustedes el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Mateo 9:36. Dice allí el pasaje que al ver las multitudes, ¿quién las estaba viendo? Jesús. Jesús está viendo las multitudes. Dice que tuvo
compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo ves a las personas tú? ¿Cómo las ves? ¿Por qué les hago esta pregunta? Por una razón, porque la manera en cómo vemos a las personas, eso determina mucho de lo que está en nuestro corazón. Dice mucho de lo que está en tu mente, en tu corazón. Cómo ves a las personas. Y aquí, mis hermanos, en la Biblia, Jesús está mirando a las personas, mirando a una multitud, mis hermanos. Y lo que nos dice el versículo es que, mis hermanos, tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban heridos, estaban indefensos, como ovejas sin un pastor. Así estaban. Y esa es precisamente la manera en que el Señor ve tus problemas. Esa es precisamente la manera en la que el Señor se fija en nuestras heridas, las tuyas y las mías. ¿Y cómo responde? Con compasión. Es compasivo, mis hermanos. ¿Qué es compasivo? Ahora, permítanme, mis hermanos, pues decirle qué es compasión, qué significa. Bueno, mis hermanos, hay una diferencia entre empatía, simpatía y compasión. No es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos, esto. Simpatía, mis hermanos, déjenme ponerles un ejemplo, significa, mis hermanos, cuando le decimos a alguien, siento que estés lastimado, lamento que estés herido. ¿Y qué hace uno? Le envía uno un mensajito, una tarjeta de simpatía, siento que estés lastimado, siento que te haya pasado esto. Es eso. Pero empatía, mis hermanos, implica pues un compromiso más profundo. Tener empatía con la persona. Empatía significa, bueno, estás herido y siento tu dolor. Estoy herido junto contigo. Me solidarizo contigo. Estoy herido contigo, mis hermanos. Siento que estés lastimado, ¿sí? Y me solidarizo contigo. También estoy sintiéndolo. Pero, mis hermanos, compasión significa algo más. Algo más. Compasión significa, mis hermanos, haré todo lo que pueda para que ya no estés herido. Haré todo lo que pueda para que ya no estés lastimado. Jesús precisamente, mis hermanos, en la Escritura, en la Biblia, mis hermanos, muestra esto. Cuando vemos este pasaje, mis hermanos, que Jesús miraba a las personas, mis hermanos, y se encontraban heridas, era movido a compasión. Varias veces en la Biblia encontramos esto, mis hermanos. Varias veces. Era movido a compasión por la gente cuando la miraba. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Haré cualquier cosa para que no estés herido, no estés lastimado. ¿Y estuvo dispuesto a hacerlo, mis hermanos? Muriendo en una cruz. Muriendo en una cruz. Incluso, mis hermanos, sus manos, sus pies fueron horadados, clavados, mis hermanos. ¿Saben qué es eso? Eso es compasión. Porque cuando Jesús ve nuestros pecados, vio los pecados de la gente de su tiempo y los nuestros a futuro también, aunque no habíamos nacido ni tú ni yo, Jesús veía nuestras heridas, nuestras lastimaduras, mis hermanos, y nos ha tratado con tanta compasión. Es como si Jesús, cuando estaba en la Biblia, se refiere a que tenía compasión por la gente, estuviera diciendo, haré lo que sea necesario. Haré cualquier cosa con el propósito de detener tu herida y no estés más lastimado. Eso es compasión, mis hermanos. Mateo 20:28 dice en este pasaje, mis hermanos, hablando acerca de Jesucristo. Dice allí el versículo, mis hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y lo agrega, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben? Jesús vino para mostrar compasión.
y compasión a las personas. Así es, mis hermanos. Vino a servir y a dar, mis hermanos. Eso es precisamente lo que Jesús vino, mis hermanos, vino a hacer. Y saben también, mis hermanos, eso es lo que cada quien, si tú eres un creyente, si eres seguidor de Cristo, también debes hacer. Eso es lo que cada uno también de nosotros debe hacer. ¿Cómo miras a las personas? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo las miras? Porque dependiendo de cómo las mires, eso es lo que está en tu corazón. Y mis hermanos, lo que debe estar en nuestro corazón es lo mismo que Jesucristo. Si Él ha tenido compasión de ti y de mí, también debemos tener compasión de otras personas, mis hermanos. Ciertamente es esto. ¿Saben, mis hermanos? La verdadera vida en realidad es una paradoja, como está en este pasaje. Hay una paradoja, mis hermanos, porque no se trata de ti o de mí, se trata de Dios y de los demás. De eso se trata, para vivir una vida plena, para vivir una vida en plenitud, mis hermanos, para eso. Por eso el pasaje dice, mis hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Servir y dar, mis hermanos, precisamente. Se trata, esta es la perspectiva de Dios, mis hermanos. Dios es totalmente desinteresado, mis hermanos, con respecto a sí mismo. Dios es totalmente desinteresado con respecto a sí mismo, mis hermanos. Es así. Y Él está profundamente interesado en la vida de otras personas, mis hermanos. ¿Saben? Jesús murió por ti y por mí. Vino a la tierra por ti y por mí. Murió por ti y por mí. Sufrió por ti y por mí. Se sacrificó por nosotros. Todo eso se trata, mis hermanos, desde la perspectiva de Dios. Es eso, mis hermanos. ¿Saben? Dios es desinteresado. Y Él desea que tú y yo seamos como Cristo, mis hermanos. Jesús no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en otros. Y esa es la manera en que tú y yo tenemos que vivir, mis hermanos. No se trata de ti, se trata de Dios y de otros, mis hermanos. Y cuando vamos tú y yo con nuestras heridas, nuestras lastimaduras delante de Dios, mis hermanos, ¿sabes? Él muestra compasión, porque así ve el Señor a la gente, a la multitud. ¿Y cómo mirará el Señor, el buen pastor, a aquellos por los cuales dio a su Hijo amado, Jesucristo? ¿Cómo los mirará? Con profunda compasión, mis hermanos, con profunda compasión. Así es que, si tienes heridas, si estás lastimado por alguna razón, la que sea, ven a Cristo, ven a Cristo. Porque allí en Jesucristo vas a encontrar verdadera compasión. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo nos trata el buen pastor? ¿Cómo nos atiende si somos sus ovejas? Bueno, mis hermanos, si tú y yo decidimos seguirlo, si decidimos seguir a Jesucristo, Él nos va a llevar en la dirección correcta. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, Él te va a llevar en la dirección correcta, en el camino adecuado, mis hermanos. No nos va a guiar en la dirección equivocada, sino nos va a guiar en la dirección correcta. Si nosotros decimos, Señor, quiero seguir a tu Hijo Jesucristo, nos va a guiar por la vida. ¿Han estado en alguna otra ciudad, mis hermanos, en algún museo seguramente, en otra ciudad, mis hermanos, donde uno pues contrata un guía para que le muestre la ciudad? Mis hermanos, así es, ¿no? Yo alguna vez estuve en Tokio, mis hermanos, contraté una persona que nos guió, pues a mi esposa y a mí, nos dio un paseo, nos guió allí por la ciudad y nos llevó a conocer más y aprendimos mucho más, mis hermanos, de lo que si íbamos solos.
También, mis hermanos, antes de la pandemia, un año antes, quizás, mis hermanos, estuve allí en Mérida y luego fui a visitar Chichén Itzá, esta gran ciudad antigua de nuestro país, mis hermanos, de los mayas, y íbamos en un tour de esos que uno contrata, mis hermanos, y le dije a algunos, oigan, ¿no quieren que le paguemos juntos a un guía y que pues, nos explique bien? Yo ya había ido a Chichén Itzá, pero siempre es bueno, mis hermanos, saber más. Y entonces los otros dijeron, no, bueno, dije a mi esposa, mira, vale la pena, venimos acá tan lejos y tenemos que tener un guía que nos explique todas las cosas. Sí, mi esposa y yo pues contratamos al guía, nos salió un poco más caro, ¿verdad? Porque los otros no quisieron participar, pero aprendimos mucho, mis hermanos, del juego de pelota, la pirámide, mis hermanos, y muchas, muchas cosas, mis hermanos. La verdad es que a veces nos perdemos de cosas importantes, mis hermanos, porque ni siquiera sabemos lo que son. Es más, cuando vamos al centro de la ciudad, aquí de nuestra ciudad, mis hermanos, y pasamos por alguna calle, estamos tan acostumbrados a pasar por allí que no prestamos atención a los edificios, a los letreros que están allí, mis hermanos. Aquí vivió Iturbide o aquí pasó esto, y ni siquiera lo sabemos. Y necesitaríamos un guía, mis hermanos. Bueno, lo mismo es para la vida. Es lo mismo, mis hermanos. Necesitamos una guía a través de nuestras vidas. Porque, mis hermanos, si vamos tú y yo caminando solos por la vida, por nuestra cuenta, saben, mis hermanos, nos vamos a perder de muchas cosas. Vamos sin una guía, sin un pastor, mis hermanos, sin alguien que nos muestre, alguien que sea más experimentado que nosotros en la vida de lo que tú y yo somos. Nos vamos a estar perdiendo de muchas cosas en la vida, mis hermanos. Pasarán cosas a nuestro lado en la vida, mis hermanos, y no sabremos interpretarlas, no sabremos enfrentarlas, mis hermanos, porque no tenemos un guía. Pero Jesús, mis hermanos, de verdad, si tú y yo tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, es esto: yo soy tu buen pastor y te voy a guiar. Te voy a guiar. Te llevaré en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque un pastor sabe más que las ovejas. Es esto. Y siempre Jesús, siempre nuestro Señor va a saber más que tú y que yo acerca de la vida. Siempre Jesucristo va a saber más acerca de la vida que lo que nosotros podremos saber. ¿Por qué? Porque Él nos crió. ¿Por qué? Porque Él conoce, mis hermanos, nuestros corazones y mentes. Sabe nuestros propósitos de vida, mis hermanos, incluso aún cuando nosotros estamos totalmente confundidos. Así es que, mis hermanos, dice el Salmo 23:3, si lo pueden ver, mis hermanos, allí la tercera parte de este pasaje. Ya lo vimos con anterioridad, este versículo, pero dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre, por amor a su nombre, ¿sí? Porque allí está en juego su fama de buen pastor. Está en juego, mis hermanos, su nombre. Por dice, por amor a mi nombre, para darle honra a mi nombre, te guiaré por sendas de justicia, por las sendas correctas, por el camino adecuado. Así es el Señor. Juan 10:4, mis hermanos, fíjense bien cómo dice este pasaje. Juan 10:4, aquí hablando el Señor Jesucristo, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, las ovejas, las que son de Él, las propias, ¿cómo dice el pasaje, mis hermanos? Va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, si lo pueden subrayar, lo que está subrayado en el texto, dice que camina delante. Va delante de ellas, mis hermanos. El buen pastor camina delante de sus ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Saben, mis hermanos, en el pastoreo, el pastor siempre va primero. ¿Por qué? Porque es el modelo, es el mentor, va poniendo el ejemplo. Es muy diferente a un vaquero. Son diferentes, mis hermanos. Un vaquero y un pastor son dos cosas diferentes, mis hermanos. Un vaquero, ¿qué hace? Conduce al ganado, pero siempre por detrás. Va detrás. ¿Se han visto películas del oeste, mis hermanos? Es así. Van con un caballo atrás y van arreando, mis hermanos, al ganado y van por detrás.
mis hermanos, así es, lo van empujando, mis hermanos, desde atrás. Pero cuando se trata de guiar ovejas, el pastor, el buen pastor, nuestro Señor, se pone al frente y sus ovejas le siguen. Este es el punto, mis hermanos, que tenemos que considerar. Jesús, el buen pastor, no va a empujarte a través de la vida. No va a empujarte. No va a empujarte a hacer cosas que tú no quieres hacer. No va a empujarte a hacer cosas que tú no estás interesado en hacer. Nunca va a forzarte a hacer cosas que no quieres hacer. En cambio, como pastor, como buen pastor, Él marca el rumbo, va a liderar tu camino. Y lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es mirar por dónde va nuestro buen pastor y seguirlo. Porque somos ovejas, tú y yo. Ovejas del buen pastor. Saben, mis hermanos, a veces seguimos el ejemplo de grandes hombres, de grandes personas. Pero el único ejemplo en el que tú y yo debemos fijarnos y bajo el cual modelar nuestras vidas es Jesucristo, nuestro buen pastor. Él es el ejemplo para nuestras vidas. Y si tú y yo lo tomamos como ejemplo, nuestra vida va a ser más fácil. Muchos menos problemas. Mucho menos estrés si seguimos el ejemplo del buen pastor. Así es, mis hermanos, verdaderamente. Si traemos nuestras heridas, nos muestra compasión. Pero si decidimos seguirlo, mis hermanos, nos va a guiar en la dirección correcta. ¿Cómo podemos saber que quiere guiarnos en la dirección correcta? Vean en sus Biblias, mis hermanos, Salmo 26:3. Yo me equivoqué aquí en la cita, en el boletín, si la pueden corregir. Volví a poner el Salmo 23:3. Pero si ustedes lo corrigen, mis hermanos, Salmo 26:3. Salmo 26:3, lo corrigen por allí. No es esa la cita o el texto, mis hermanos, en realidad el que está en el boletín. Yo me confundí, mis hermanos, me equivoqué, no puse suficiente atención y volví a poner el Salmo 23:3. Pero es Salmo 26:3. Permítanme leérselos en la Biblia. Salmo 26:3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Fíjense bien, tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. David escribió esto. El mismo David que escribió: el Señor es mi pastor. Ahora, mis hermanos, David está escribiendo: tu misericordia, tu bondad está delante de mí. Tu misericordia, tu bondad, y por ello ando en tu verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, me estás guiando con tu misericordia. Me estás guiando con tu amor. Saben, mis hermanos, esto es importante porque Jesús, el Señor, siempre nos va a guiar con amor y no con leyes, mis hermanos. Hay mucha gente que se rehúsa a seguir a Jesucristo, mis hermanos, porque piensan que es una lista de reglas, una lista de ordenanzas. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, mis hermanos, a lo largo de la Escritura es esto: te he atraído con lazos de amor y te estoy guiando con mi misericordia. Va delante de ti, mi amor va delante de ti. Y así es como el buen pastor guía, mis hermanos, precisamente. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Señor me guía, mis hermanos, pero yo estoy confundido? ¿Qué pasa si el Señor me está guiando y yo estoy confundido y me desvío? Pues precisamente es el tercer punto de esta predicación. Si lo quieren anotar, mis hermanos, si lo quieren anotar, si me confundo y me desvío, Jesús me encuentra y me trae de regreso. ¿Lo quieren anotar, mis hermanos, así? ¿Saben? Todos comenzamos a vagar. Todos lo hacemos, mis hermanos.
Y Jesús tiene algo que decir a este respecto. Precisamente, fíjense bien, mis hermanos, Mateo 18:12. En este ejemplo, en esta parábola que puso nuestro Señor, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, la que se había perdido? Sí lo hace, lo hace. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cada oveja es importante para el Señor. ¿Qué entendemos de esto? Tú le importas a Dios. Cada uno es importante para Dios. Cada uno, mis hermanos. Tengo 100 ovejas, 99 están a salvas y una se pierde. Voy detrás de la perdida. Voy detrás de aquella que se perdió, mis hermanos. Si alguien está confundido, si alguien está vagando, Jesús dice: voy a ir tras esta oveja, mis hermanos. Esa es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Pero quiero decirles algo muy breve, mis hermanos, también. Si este es el ejemplo de Cristo, también ese debe ser nuestro actuar. Si alguien se descarría, alguien se desvía, mis hermanos, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el buen pastor nos trata así. Estando tú y yo vagando, perdidos, nos ha rescatado. También debemos hacer eso con otras personas. También debemos hacer esto. La razón por la cual Jesús vino a la tierra, mis hermanos, es precisamente esta. Lucas 19:10, mis hermanos, dice allí el pasaje, mis hermanos, allí en porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, mis hermanos, precisamente. ¿Saben? Esta es la misión del Señor, una misión de rescate. Una misión de búsqueda y de rescate, mis hermanos. Ahora, síganme, mis hermanos, en esta lógica de pensamiento, mis hermanos, y de reflexión. Si tú y yo no hubiéramos estado perdidos, Jesús no habría necesitado venir. No habría caso que viniera. Lo que implica claramente, mis hermanos, es que estamos perdidos sin Dios y sin Jesucristo. Si tú y yo pudiéramos llegar al cielo simplemente por ser buenas personas, por hacer buenas cosas, mis hermanos, y tener un balance, mira, hago más cosas que malas. Hago buenas cosas, más buenas cosas que malas, mis hermanos. Si así es como pudiéramos tú y yo llegar a la presencia de Dios y al cielo, entonces el hecho de que Jesús muriera en una cruz era totalmente una pérdida de tiempo. No vendría al caso, mis hermanos, porque si hubiera otra manera de llegar al cielo, excepto por Jesucristo, mis hermanos, ¿sabes? Dios no lo hubiera utilizado. Claro que sí. Pero no hay ninguna otra manera, mis hermanos, de llegar a la presencia de Dios y de rescatarnos. La misión de rescate de Dios implicaba que Jesucristo viniera, mis hermanos. Así, dice el versículo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa esto? Que significa que el mundo está perdido. No todos, lamentablemente, llegarán a la presencia de Dios. Si así fuera, mis hermanos, Jesús no habría tenido que venir a la tierra. De verdad, mis hermanos. Pero Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 53:6? Si quieren anotar la cita, mis hermanos, no está en la pantalla, tampoco en el boletín. Isaías 53:6. ¿Se acuerdan? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Algo que aprendí, mis hermanos, y seguramente alguien más también lo sabe, seguro, mis hermanos, una manera de compartir de Cristo con alguna persona es hacerlo gráficamente.
Si este libro, mis hermanos, esta Biblia, fuera mi libro de pecados, no sería así. Estoy seguro que sería toda una biblioteca. ¿Ah? Mi libro de pecados, donde estuvieran escritos allí todos mis pecados. Pues así es. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir por nuestros pecados. Jehová, el Señor, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Saben, mis hermanos, los que son padres aquí, que han tenido sus hijos, mis hermanos? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Es fácil o difícil para un niño pequeño perderse en una multitud? ¿Es fácil o difícil? Es fácil, mis hermanos, es fácil. Estoy seguro que nunca les enseñaron eso a sus hijos. Oye, déjame darte una lección de cómo perderte en una multitud. ¿No? Nadie, ¿verdad? Nadie, mis hermanos. Así es. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza vagamos. Nos alejamos, mis hermanos, por naturaleza. Así hacemos. Vagamos lejos de nuestros padres, mis hermanos. Vagamos lejos de Dios. Vagamos lejos de situaciones en las que no deberíamos estar, mis hermanos, y nos perdemos. En una ocasión, mis hermanos, estando en en Granada, mis hermanos, con mi familia, mi hija menor, Frida, pues tendría unos 10 años, mis hermanos, y ya no quería caminar, porque caminamos muchísimo, caminamos todos los días mucho, y ya no quería caminar. Y entonces estábamos viendo, mis hermanos, unos jardines en la Alhambra, y entonces ya no quiero caminar, y ya estaba enojada, como hacen los niños, mis hermanos. Y entonces yo también me molesté un poco, le dije, bueno, quédate aquí, no te muevas de aquí. Se lo dije. Y entonces di toda la vuelta y mis otras 2 hijas por ahí andaban también, un poco mayores, y luego con mi esposa, y yo di la vuelta a todos unos jardines, y cuando llegué a la banca no estaba mi hija. Y le empecé a buscar, mis hermanos, angustiado. ¿Saben? Ya hasta tenía en mente, hijo, ya la hacía en Marruecos en un harem. De verdad, así en mi mente, mis hermanos, porque hay muchos árabes, ¿no? Y ya me la raptaron, me la van a llevar hasta allá y en un harem, así la veía, mis hermanos. Entonces me fui a dar toda la vuelta, otra vez, toda la vuelta, mis hermanos, y rápido y viendo para todos lados y angustiado, y regresé a la banca, no estaba, ¿no? Entonces ya busqué a mis otras 2 hijas y a mi esposa y estaba con ellas. Pero nadie me quita el susto, todavía se recuerdan y se ríen de mí. Y estaba yo con mi corazón, mis hermanos, que me saltaba y me saltaba. Así sucede con nuestras vidas. El pecado nos hace vagar. Dice claramente la palabra de Dios, mis hermanos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Esa es nuestra naturaleza, mis hermanos. Naturalmente vagamos, naturalmente nos perdemos en la vida, mis hermanos. Y puede que alguno de ustedes ahora se sienta perdido. Y puede que esté diciendo, no tengo la menor idea de lo que debo hacer con mi vida. Quizás estás perdido con respecto a tus finanzas porque no van bien y no sabes qué hacer. Quizás no sabes qué hacer con tu trabajo, tu carrera. ¿Qué haces? Quizás no sabes qué hacer ahora y estás a punto de rendirte en alguna relación y te sientes confundido acerca de las cosas que están en la vida. ¿Saben cómo se llama eso? Si alguno de ustedes está en esto, estás perdido ahora, estás confundido en la vida. Y es porque no tienes un guía que va caminando contigo. Porque no estás dependiendo de ese guía. Y te estás preguntando, ¿qué debo hacer en este momento en mi vida? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer?
Así es, mis hermanos. ¿Saben? Lo que debemos hacer, mis hermanos, es acercarnos al Señor y tomarnos firmemente de la mano. Pero de la mano del Señor. ¿Saben? Una ocasión, mis hermanos, cuando yo era menor, tendría unos 4 años, pero todavía lo recuerdo muy bien. Iba con mis padres, mis hermanos en la calle, iba en la calle Insurgentes, más o menos, íbamos caminando. Iban mis hermanos, papá y mamá. Y yo, pues, como todos los niños, iba brincando, iba caminando adelante, mis hermanos, y luego me retrasaba y luego corría. Y luego mis hermanos, de repente, pues alcé la mano, le dije, mamá, y se la tomé. Pero ¿saben qué pasó? No era la mamá adecuada, era otra mamá. Era otra pareja que iba caminando adelante y le tomé la mano y volteé y ya no era. Me la habían cambiado. Entonces volteé hacia atrás y atrás venía mi papá, mi mamá y mis hermanos y sí, estaban riendo de mí. Entonces ya solté a la pareja se rió, mis hermanos, y ya me fui un poco cohibido hacia atrás a tomar la mano de mi mamá. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Muchas veces nos queremos asir de algo en la vida, pero son las cosas incorrectas. Nos queremos tomar de algo porque estamos confundidos, no sabemos qué hacer y queremos tomarnos de algo, mis hermanos. Y es la cosa equivocada. Pero de quien debemos depender, mis hermanos, realmente es de nuestro Señor. De Él y nada más de Él, mis hermanos, para evitar que divaguemos, para evitar que andemos dando tumbos y andando confundidos en la vida, mis hermanos. Debemos hacer así, mis hermanos. Debemos tomarnos de manera adecuada de la mano de nuestro Señor, mis hermanos, solamente de su mano. Así debemos andar, mis hermanos, precisamente. Que el Señor, que tú y yo podamos hacerlo. ¿Cómo podemos, mis hermanos, no estar confundidos? Hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero tenemos que depender del Señor. Tenemos que depender de Él, mis hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, para corregirnos el Señor nos da algo en nuestras vidas, mis hermanos. Nos da algo, mis hermanos, nos aflige a fin de educarnos. Nos aflige a fin de disciplinarnos, no castigarnos. Nos aflige, mis hermanos, a fin de que enmendemos el rumbo. Así lo hace. Lo hace el Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Frecuentemente el Señor hace así. Saben, mis hermanos, la manera en que tú y yo podemos aprender los estatutos, los mandamientos del Señor y no andar confundidos, mis hermanos, y no andar dependiendo de las cosas equivocadas, mis hermanos, es precisamente acudiendo a nuestro Señor. Dice el Salmo 119, versículos 67 y 68, dice, antes que fuera yo humillado. Fíjense bien, déjenme hacer un alto. El salmista está diciendo, yo estaba descarriado, si lo ven en el pasaje, descarriado andaba descarriado, pero el Señor me humilló, ¿para qué? Para que volviera al rumbo. A veces esta es una de las maneras, mis hermanos, en que Dios utiliza para hacernos volver el rumbo. No es castigo, pero sí es disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Castigo, mis hermanos, es mira hacia el pasado. ¿Hiciste esto? Entonces hago esto contigo de una manera punitiva. Te castigo. Pero la disciplina mira hacia el futuro para corregir, para hacer cosas diferentes, para no repetir lo de atrás, para hacer cosas distintas. Es de corrección la disciplina. El castigo, mis hermanos, es eso precisamente, es algo punitivo por lo que uno hizo en el pasado. Pero el Señor no nos trata así, por eso dice el pasaje, descarriado andaba antes que fuera yo humillado, dice el versículo, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, enséñamelos. ¿Cómo podemos evitar vagar, mis hermanos? ¿Saben?
¿Se dan cuenta que la mayor parte de los problemas que tenemos en la vida no deberíamos tenerlos? ¿Te das cuenta de eso? Hay problemas que son inevitables, sí, enfermedades, accidentes. Puede haber algún problema, mis hermanos, pero la mayor parte de los problemas que tú y yo tenemos en la vida no debimos tenerlos. ¿Por qué? Porque es por nuestras malas decisiones. Es por nuestro mal actuar, mis hermanos, precisamente. Y saben, para evitar estas cosas debemos ser formados en los principios de Dios. Debemos ser formados en los principios de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, mis hermanos, que tenemos que aprender a ser sabios. Porque la sabiduría de Dios está fundada en los principios de Dios. ¿Y dónde están todos estos principios? Están en este libro, en la Biblia, mis hermanos. Por eso hacemos mucho énfasis en repetir los versículos, para aprenderlos. No es para poner a prueba nuestra memoria, no, mis hermanos. Es para que los principios de la palabra de Dios penetren en nuestras mentes y corazones y tú y yo vivamos de manera diferente. Para que entendamos los principios de Dios. Y mientras más entiendas los principios de Dios, más sabio serás. Más sabio serás. Y mientras más sabio seas, menos problemas te acarrearás a ti mismo. La mayor parte de los problemas suceden en nuestras vidas, mis hermanos, porque no somos sabios. Nosotros mismos nos metemos en los problemas. Y cuando no somos sabios, tomamos decisiones tontas, necias, mis hermanos, y empeoramos nuestras vidas porque nos metemos en problemas que Dios no quiso que jamás nos metiéramos. Así es, mis hermanos. Si quieres menos problemas en tu vida, obtén más sabiduría. Obtén más sabiduría. ¿Cómo podemos hacer esto? Seguir de cerca la palabra de Dios. Por eso debemos decir junto con el salmista, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus principios de vida, dame sabiduría, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, tener tiempo a solas con Dios, mis hermanos, y que leamos la Escritura y oremos, mis hermanos, allí. Es esto lo que tenemos que hacer verdaderamente. De verdad, mis hermanos, ciertamente cuando estamos confundidos y desviados, Jesús nos encuentra y nos trae de regreso. Y lo hace con los principios de su palabra. Ahora déjenme pasar al punto 4, mis hermanos. El punto 4 es este. Si tú y yo fallamos o caemos, ¿saben, mis hermanos? Jesús nos rescata. Jesús nos rescata, gracias, y nos recupera. Jesús nos rescata y nos recupera, mis hermanos, si fallamos o caemos. Como todas las ovejas, mis hermanos, no solo vagamos, también nos tropezamos. También nos tropezamos. Nos caemos muchas veces en la vida, mis hermanos. ¿Saben? Si diéramos un tiempo de testimonios aquí acerca de cuántas veces han caído, mis hermanos, de verdad estaríamos todo el día y muchos días hablando acerca de cómo hemos caído, cómo hemos tropezado, mis hermanos, cómo hemos fallado. Y lo hacemos con bastante regularidad. Cada vez, mis hermanos, que vagamos y nos caemos, nos metemos en problemas. Y entre más lejos estemos de Dios, más problemas vamos a tener en la vida, mis hermanos. Pero entre más cerca estemos del buen pastor, ¿sabes? Menos problemas vamos a tener porque Él va a estar guiándonos, guardándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos. Todas las ovejas tropiezan. Todos lo hacemos. ¿Cómo reacciona Jesús a esto? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando tú y yo fallamos? ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo nos metemos en problemas y somos avergonzados por nuestra propia decisión? ¿Qué es lo que el Señor hace cuando tú y yo pecamos? Cuando hacemos algo realmente que se aleja de la norma de Dios. ¿Cómo responde Jesucristo, mis hermanos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo responde el Señor a nuestros fracasos? ¿Cómo lo hace, mis hermanos? Bueno, déjenme decirles aquí, está en la Escritura, mis hermanos, Mateo 12,
11 y 12. ¿Qué es lo que hace el Señor? Está aquí el pasaje. ¿Me quieren ayudar a leerlo, mis hermanos, juntos? Dice así. Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Jesús está diciendo, si una oveja se cae en un hoyo, si una oveja falla y tropieza y cae en un hoyo, el sentido común, mis hermanos, dicta que hay que rescatarla. ¿No es así? Hay que sacarla del hoyo. La saca, aunque sea, dice el Señor Jesucristo, en un día en que ceremonialmente no debes trabajar, se supone. Pero si está en el hoyo, dice el Señor, y es sábado, hay que recordar que eran judíos, pero si está en el hoyo, pues la sacas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa con tu vida? ¿Dios no va a actuar de la misma manera? ¿No va a actuar igual? ¿Saben, mis hermanos? Permítanme darles un ejemplo de cómo Dios responde a nuestros fracasos cuando hemos caído en un hoyo, literalmente. Cuando estamos en un hoyo, mis hermanos, ¿saben cómo Él lo hace, mis hermanos? Y cómo es capaz de restaurarnos así. Déjenme ponerles un ejemplo. Supongamos que alguno de nosotros, mis hermanos, algún día va caminando por la calle. Hay una construcción aquí, mis hermanos, en una avenida, en una calle, están haciendo hoyos profundos con pilotes, mis hermanos, hoyos grandes, mis hermanos, de aproximadamente 10, 15 metros de profundidad. Y uno, mis hermanos, va caminando allí y cae. Y no hay manera de que uno pueda salir por su propia cuenta. No hay manera de que uno pueda salir, mis hermanos. Cae en un hoyo. Y así como la oveja del pasaje de Mateo 12 cayó en un hoyo y necesita ser rescatada, así imagínate tú que estás en un hoyo y necesitas ser rescatado. Necesitas ser sacado de allí. ¿Cuál es tu respuesta cuando caes en un hoyo? En un hoyo moral, en un hoyo ético, en un hoyo de depresión, en un hoyo de desesperación. ¿Qué vas a hacer en ese hoyo? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles, uno puede tener alguna de estas visiones cuando uno está en un hoyo así. Por ejemplo, mis hermanos, hay algunos que piensan en el karma. ¿Saben esto? ¿Saben qué es el karma? Bueno, mis hermanos, es que si estás en el hoyo y allí, mis hermanos, no puedes salir y pasa Buda y mira hacia abajo, él te diría, estás allí debido al karma. Es tu karma. ¿Qué es eso? Significa que obtienes lo que mereces. Tienes lo que mereces. Estás en el hoyo porque fuiste malo en tu vida pasada y estás pagando ahora, o fuiste malo y estás pagando allí. Si eres pobre, te mereces ser pobre, porque en tu vida anterior fuiste malo. Y si la gente abusa de ti, es porque tú abusaste de otros en tu vida anterior. Es el karma. Obtienes lo que tú has hecho en la vida. Así es el budismo, mis hermanos. No hay personas inocentes, es karma. Así es, mis hermanos. Precisamente, muchas personas piensan esto. Es que estoy teniendo esto porque me lo merezco. Porque me lo merezco. Estoy en este hoyo porque eso es lo que merezco, es el karma. Pero supongamos que sigues en ese hoyo y pasa Mahoma. Y si pasara Mahoma y te viera en ese hoyo, la verdad es que te diría, estás allí porque has violado la dignidad de Alá.
Has roto sus mandamientos, has desobedecido sus reglas. Estás allí porque has violado las leyes de Alá. Es una visión musulmana de la vida, mis hermanos. Pero si estás en el hoyo también y pasa un gurú hindú, pues el gurú hindú te diría, el hoyo en el que estás es una ilusión. Es una ilusión. No lo estoy inventando, mis hermanos, así es. Así es lo que piensan. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque el dolor es una ilusión, no existe. El dolor es una ilusión. Todo es una ilusión, todo está en tu mente. Realmente no estás en un hoyo. Tú piensas que estás en un hoyo, es una ilusión. ¿Sabes, mis hermanos? Algunos de estos pensarían, si yo tengo herida en mi corazón, estoy lastimado. Bueno, es que es una ilusión. Porque si llegaras a un estado mental, realmente no sentirías dolor, ni sentirías esa herida, esa lastimadura. En esencia, eso es el hinduismo, mis hermanos, en esencia. Y si nos vamos a tiempos más modernos, donde estás en un hoyo y pasa una persona que escribe libros de autoayuda, un entrenador, mis hermanos, de autoayuda, un coach, como le dicen ahora, y pasa por allí, te diría, al verte allí en el hoyo, mira, solo cree que puedes salir del hoyo y vas a salir. Confía en ti. Cree que puedes salir y vas a salir. Cree que puedes volar y vas a salir pronto de ese hoyo. Si tú lo piensas y lo concibes en tu mente, lo vas a lograr, lo puedes hacer, puedes hacerlo. ¿Saben, mis hermanos? Si tuviéramos un pájaro aquí y le cortamos las alas, podríamos decirle al pájaro, piensa que puedes volar. Piensa que puedes volar. ¿Pero saben cuándo volaría? Nunca, nunca. Porque sus alas fueron cortadas. No importa cuánto lo crea, y eso es una tontería, mis hermanos, esto. Porque a veces no podemos, mis hermanos, salir del hoyo. No podemos pensando, mis hermanos, que lo podremos hacer. Supongan, mis hermanos, que yo quiero ser cantante de ópera, mis hermanos. Y pienso en mi mente, quiero ser cantante de ópera, lo puedo lograr, pero si no tengo talento para cantar, ¿saben cuándo va a suceder? Nunca, nunca, mis hermanos. De verdad es así. Y quizás tú estás en un hoyo allí. Y Buda te dice karma. Y Mahoma, violaste las leyes de Alá. Y el hindú dice, eso realmente no es un hoyo, es una ilusión. Y el coach te puede decir, mira, si piensas que puedes salir, tú lo puedes lograr, vas a salir. Y saben, mis hermanos, estas son las mentiras que la gente cree en nuestra sociedad. Son las mentiras, mis hermanos. Esa fue la mentira que le dijeron a Adán y a Eva. Coman de esa fruta y serán como dioses. Tú lo puedes hacer. No es así, mis hermanos. Pero ¿qué pasa si estás en ese hoyo y Jesús pasa por allí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Saben lo que te diría Jesús? Si estás en un hoyo en tu vida, cualquiera que este sea, ¿sabes lo que te diría? Puedo ayudarte a salir. Y te extendería la mano. Puedo ayudarte a salir. Porque cuando estás en un hoyo, lo que tú necesitas y lo que cada quien necesita es un Salvador. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Jesús precisamente dijo esto: vine a salvar aquello que estaba perdido. ¿Puedo darte una mano? Y ese es el Salvador que tú y yo necesitamos. Ese es el Salvador que todos los millones y millones de personas en el mundo necesitan. Puedo ayudarte a salir. Y precisamente esta es la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte.
Saben, mis queridos hermanos, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas lastimaduras en la vida y no son ilusiones, no son esto, mis hermanos. Pero sabes, el Señor quiere librarnos de todo ello, mis hermanos, precisamente. Y quiere darnos una opción, mis hermanos, precisamente de tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Si tú y yo fallamos y caemos, Jesús nos recupera y nos rescata. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo somos libres de tomar decisiones en nuestras vidas, lo he dicho varias veces, pero no somos libres de escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Y por esas decisiones a veces estamos en hoyos en nuestras vidas, pero necesitamos un Salvador, mis hermanos. Quiero leerles este pasaje del Salmo 71:20, dice: tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, de las profundidades de la tierra. Te pregunto, ¿estás en un hoyo? El mensaje es este: Jesús desea ayudarte. Jesús dice: déjame ayudarte. ¿Necesitas una nueva vida? Jesús dice: vuelve a nacer, vuelve a nacer. Y precisamente estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio de Jesucristo. Cuando uno deja que Jesús sea su buen pastor, ya no estás por tu propia cuenta. Y eso, mis hermanos, mejora toda la vida, si tú dejas que el Señor sea tu buen pastor. Proverbios 3:25 y 26 dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y pueden leer conmigo el versículo 26, mis hermanos. Dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Es como el pastor que tiene su cayado, mis hermanos, y que lo acerca a uno. Cuando uno está al borde del precipicio, no tiene uno que temer, porque Él va a ser tu seguridad y te mantendrá a salvo y te cuidará que no tropieces. Déjenme decirles el último punto. En quinto lugar, mis hermanos, quinto lugar, si tú y yo confiamos en Él para salvarnos, Jesús nos mantendrá a salvo. Siempre, siempre. Si tú confías en Jesucristo para salvarte, Jesús te mantendrá a salvo siempre, siempre. ¿Saben? No es nuestro trabajo, mis hermanos, salvarnos a nosotros mismos. No es nuestro trabajo mantenernos a salvo, mis hermanos. Nuestro trabajo es poner nuestra mano en la mano de Dios. Ese es nuestro trabajo. Pero el trabajo de mantenernos salvos es el trabajo de nuestro buen pastor, mis hermanos, precisamente. Miren este versículo de la Escritura. Juan 10, 27 y 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y agrega: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero decirles, si tú has puesto tu vida en Jesucristo, una vez que la has puesto, una vez que tú has puesto tu vida en la mano de Dios, habrá momentos en los que quizás tú quieras retractarte y decir: pues a veces no sé cómo está la vida y estoy dudando. Pero lo que dice la Escritura, mis hermanos, debe hacernos tener mayor seguridad. Yo no te voy a soltar. Lo que nos dice, mis hermanos, aquí es que si uno está en las manos de Dios, nadie puede zafarse de su mano, de la mano de Dios.
nadie. Recuerdo, mis hermanos, hace muchos años que fuimos a un campamento, mis hermanos, y yo era niño también, y pues como siempre, ya les dije, los niños van corriendo y saltando y atrás, corriendo, mis hermanos, y pues iban caminando pues varios hermanos de diferentes iglesias, y de repente uno me agarró de la mano y no me quería soltar, y yo ni lo conocía en realidad. Y yo quería soltarme y estaba retorciendo mi mano y que me dejara. No, no, te puedes caer. Y yo no me voy a caer, y no me quería soltar y no me quería soltar. Y saben, mis hermanos, eso lo recuerdo como una experiencia desagradable para mí. Era niño, tenía 4 o 5 años, quería yo soltarme, mis hermanos. Y la verdad, esta persona, este hermano, pues pensando en mi seguridad seguramente, mis hermanos, no me estaba soltando. Pues así sucede. Por más que tú te quieras soltar de la mano de Dios, la mano bondadosa de Dios está sujetándote continuamente a lo largo del camino de la vida. Así es. ¿Y sabes por qué? Por gracia. Porque eso es gracia. Cuando uno pone la vida, mis hermanos, de uno en la mano de Dios, ¿sí? Nada ni nadie se puede zafar de la mano de Dios, mis hermanos. Nada ni nadie. Te pregunto, ¿qué tan grande crees que es la mano de Dios? ¿Crees que la mano de Dios es pequeña y tú has puesto tu vida aquí y puedes llegar al borde y zafarte, caer del borde de la mano de Dios? Quiero decirte que la mano de Dios es tan grande que jamás vas a alcanzar el borde de la mano de Dios para que tú caigas por un precipicio en tu vida. Jamás, jamás va a suceder eso. Jamás va a pasar esto. Lo que estoy diciendo es esto, que si tú confías en Cristo y pones toda tu confianza en Él, ¿sabes lo que va a suceder? Él está tan comprometido contigo y conmigo que el maligno jamás podrá robarte la salvación. El dolor tampoco, las heridas jamás podrán robarte la salvación ni el cielo. La enfermedad tampoco podrá robarte la salvación ni el cielo. Nada, nada, mis hermanos, porque uno está en las manos de Dios, precisamente en las manos de Dios. ¿Saben cómo dice en Romanos 8, 38 y 39? ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Cómo dice allí? Que nada podrá separarnos del amor de Dios, mis hermanos. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, mis hermanos. Y déjenme agregar, ni las preocupaciones del día de hoy, ni los temores de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, mis hermanos, podrán separarnos de nada del amor de Dios. ¿Esta es una buena noticia? Sí, mis hermanos, es la mejor. Es la mejor. Es la mejor noticia que tú y yo podemos decir. Cuando realmente tú y yo podemos decir, el Señor es mi pastor. ¿Saben, mis hermanos? Estamos realmente seguros en las poderosas manos del Señor. Realmente seguros. Quiero terminar, mis hermanos, un último versículo en la Escritura. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es esto? Dice que las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas, mis hermanos. Y esto por el poder de Dios, su divino poder. Así es que todo lo tenemos porque lo hemos llegado a conocer a Él. Hemos llegado a conocer a nuestro Señor. Porque el Señor nos ha dado todas las cosas, mis hermanos, dice el pasaje, que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No. ¿Porque hemos prometido tú y yo ser perfectos? Tampoco, mis hermanos. No. Porque conocemos al buen pastor. Por eso. Porque conocemos a nuestro pastor,
el Señor nos ha dado, mis hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a orar, mis hermanos, pero quiero preguntarte, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Puedes verdaderamente decir en esta mañana, el Señor es mi pastor? ¿Jesús es mi pastor? ¿O eres una oveja sin pastor? ¿Sabes? Si tú continúas en la vida como una oveja sin pastor, vas a tener muchos problemas porque vas a estar por tu propia cuenta, sin nada que te apoye. Hay muchos depredadores y cada uno de nosotros necesita un pastor, y este pastor es Jesucristo. Necesitamos esto, mis hermanos. Este es un rebaño. Todos nosotros, yo incluido, todos mis hermanos somos ovejas y necesitamos este pastor, el pastor, nuestro buen pastor Jesucristo. ¿Saben, mis hermanos? No hay ninguna cosa que alguien más te pueda ofrecer. La sociedad, algún partido político, algún grupo social, nada, mis hermanos, puede ofrecerte las 5 cosas que hemos visto hoy. Nadie te las va a ofrecer. Solo Jesucristo. Solo lo puede uno obtener cuando uno decide, Señor Jesús, quiero que tú seas mi buen pastor. Así es que, si tú no has hecho esta invitación a Cristo, de que Él sea tu buen pastor, hazlo ahora. Hazlo ahora, no lo dilates, no lo dilates. Es una cuestión entre tú y Dios y le puedes decir, Señor, estoy literalmente en un hoyo y necesito que me rescates. Sé mi buen pastor. Mientras oramos puedes decírselo al Señor. Y sabes, lo maravilloso es que el Señor responde esta clase de oraciones para rescatar y dar vida. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, bendito Dios, porque tu gracia es tan grande que no nos das lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Gracias, mi Señor, porque eres nuestro buen pastor. Pero quizás alguien aquí, mi Señor, en esta mañana necesita conocerte como el buen pastor de su vida, porque está literalmente en un hoyo. Pues, mi Señor, rescátale. Por favor, sé su buen pastor, que pueda tomar la decisión de seguirte como Señor y Salvador. Por favor, Señor. Y si es el caso, rescata. Hazlo, por favor, Señor. Pero gracias, Padre, por estas 5 cosas que vemos en tu palabra. Porque tú eres el buen pastor y das honor a tu nombre. Gracias, bendito Dios, porque si estamos confundidos, o nos desviamos, o fallamos, o caemos, o también, Señor, si estamos heridos, Padre Celestial, tú eres capaz de curarnos, de sanarnos, de darnos dirección, de darnos sabiduría para la vida. Tú eres capaz, mi Señor eterno, también de guiarnos en el camino correcto. Pero también, Padre bendito, gracias, porque das esta plena seguridad de que tú, nuestro buen pastor, nada ni nadie nos podrá separar de tu mano, ni de la mano del Padre nuestro. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas. Por favor, Señor, sé con mis hermanos ahora aquí. Ayúdales, ayuda a cada familia, a cada varón, que puedan tomar buenas decisiones. Ayuda a cada una de mis hermanas también. Ayúdalas, mi Señor. Que Padre Celestial puedan ser sostenidas por tu bendita mano. Gracias, Señor, porque este salmo de tu palabra nos alienta, Padre Celestial, y nos muestra quién eres tú, nos muestra tu carácter, nos muestra lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque literalmente tu vara y tu cayado nos protegen, nos guardan, nos guían, nos dan dirección, nos infunden aliento. Alabado seas.
Sigue obrando, por favor, en cada uno de mis hermanos. Sigue obrando en cada uno, por favor. Si alguno, Padre Celestial, ha fallado, restáurale. Si alguno está confundido, da sabiduría. Si alguno está herido, sana. Por favor, mi Dios, por favor. Te lo pido en Jesucristo. Gracias porque tú estás haciendo tu obra en cada vida. Por favor, no te detengas. Sigue haciendo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque confiamos plenamente en ti, mi Señor. Alabado sea tu santo nombre. Sigue guiando esta iglesia, sigue guiando y protegiendo a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada niño, a cada anciano. Gracias, mi Dios, por ser nuestro buen pastor. Y gracias porque nos has de conducir a lo largo de este camino de vida. Y después, Señor, cuando cerremos nuestros ojos aquí, nos recibirás en tu gloria. Gracias, gracias por esta seguridad que tú das. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Y vamos a despedirnos cantando, mis hermanos, un canto, y este canto se llama Tu Palabra. Después de haber oído la palabra de Dios, mis hermanos, siempre hay una respuesta que dar. Y déjenme decirles, mis hermanos, lo digo frecuentemente, la adoración no solo se trata de cantar. La adoración, mis hermanos, no solo se trata de leer un rato la Biblia, no, y orar. La verdadera adoración, mis hermanos, es cuando uno responde a la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dicho en su palabra, ¿cómo vas a responder tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir con respecto a la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde. ¿Por qué no se ponen de pie?